Martínez para su ratificación como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de empleado superior de Hacienda. 5. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la propuesta de ratificación del ciudadano José de Luna Martínez como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de empleado superior de Hacienda. 6. Información sobre la recepción de la iniciativa de ley de ingresos y paquete económico para el ejercicio fiscal 2020. 7. Aprobación del calendario de trabajo para el paquete económico 2020. 8. Aprobación del segundo informe semestral de la Comisión del primer año de ejercicio de la 64 legislatura. 9. Aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión del segundo año de ejercicio de la 64 legislatura. 10. Declaración de la Comisión en sesión permanente. 11. Asuntos generales. Muchas gracias, diputada. Está a consideración de ustedes el orden del día. Solicito a la secretaria consulte si es de aprobarse el orden del día. ¿Hay un diputado? Sí, diputado Marco. Marco Andrade. Sí. Buenas tardes a todos. En la orden del día se encuentra en el punto 5 la declaración de que nos vamos a constituir en sesión permanente. Únicamente me gustaría comentar que es importante que en el… Ya se modificó el orden del día, Marco. Pero no me la han pasado. Lo que pasa es que la modificamos ahorita en junta directiva. ¿Nos podrían decir cómo está proyectada? Es la que acabo de leer, Marco. ¿Podrían poner lo que sigue, por favor? Después sí, del 5. Sí, ahí le da el… Ok, bueno, igual está en la misma, mi participación en la misma idea de que me gustaría, por favor, de que se contemplara en la orden del día, ya que vamos a estar en sesión permanente, lo relacionado con el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, porque nada más en el punto que menciona está la recepción del paquete, ¿sí? Pero no está lo que es en un momento dado que aprobemos el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces sería conveniente incluirlo, ¿sí? Porque no está incluido ahí. Y aparte de eso, que también sí, que pudiéramos un momento dado también revisar lo que es la iniciativa que expide la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, presentada el 22 de mayo de 2019 por el diputado Mario Martín Delgado Carrillo, debido a que es un tema de mucha importancia. También comentarle que como vamos a revisar lo que es el programa de trabajo, bueno, pues ya en su momento lo revisaríamos, y que también revisemos la ley de austeridad y lo que es la facturación falsa, ¿sí? Pero esos serían las modificaciones que me gustaría que si pudiéramos modificar la orden del día, que se incluyeran estas dos, lo del dictamen, y que pudiéramos también ver lo de la iniciativa de la ley orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria. Está dentro del programa de trabajo, diputado, y además debo comentarle que ahorita en junta directiva quedamos de que vamos a circular todas las iniciativas que ya tengamos turnadas para hacer un filtro de cuáles vamos a priorizar en el momento que estemos convocando a sesión permanente. Pero sí se tocaron todos los temas que usted comenta desde junta directiva,
y si están considerados. El tema del dictamen de la ley de ingresos, ¿es posible modificarlo de una buena vez? Viene dentro del programa de trabajo. Hay una ruta y hay un calendario para trabajarlos. Bueno, a mí me queda la duda de que si no lo ponemos dentro de la orden del día, ¿cómo vamos a discutirlo en la sesión permanente? Si no lo tenemos, a mí me gustaría que quedara precisado en la orden del día, lo del dictamen de la ley de ingresos. En el paquete económico ya incluye todo eso, como paquete económico como tal, ya incluye la ley de ingresos, todo ahí abarca. Entonces, sí. A ver, en el número 6 está el paquete económico y ahí están los criterios de política económica y las leyes vienen dentro de la ley de criterios generales donde tienen todas las fechas, viene todo el cronograma y tenemos fechas límites para aprobación. Eso ya está dentro de la ley y ahí está cómo sería la ruta de la aprobación. La entrega del paquete, la aprobación de las leyes, de la ley de ingreso a más tardar el 20 de octubre, que pasa al Senado, se aprueba en el Senado y luego se pasa a la discusión del presupuesto de egresos. Todo esto lo tienen ustedes en sus correos, nosotros lo circulamos en su oportunidad. Lo único que cambió fue el orden de la orden del día, pero está todo considerado dentro del paquete que les mandamos. ¿Lo puedes subir tantito, por favor, al número 6? ¿Quiere participar el diputado Carol para a lo mejor avanzar en tus dudas, diputado Andrade? Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, en la reunión de la Junta Directiva discutimos este punto de la declaratoria de la sesión de la comisión en sesión permanente, que se tenía que darle contenido. Entonces, quizás, presidenta, para resolver estas dudas que tienen los compañeros, que en este punto hagamos una anotación en el sentido de que en la sesión de la comisión, las sesiones permanentes, se tocarán los temas relativos al paquete económico, también, no solamente el paquete económico, los temas que tengan que ver con el tema de ingresos, pero también el tema de la facturación falsa, entre otras iniciativas que ya están en la Cámara de Diputados y otras que todavía se van a turnar a la Comisión de Hacienda. Hacerlo de manera tan amplia y que en las reuniones de la Junta Directiva se pudiera precisar y se le pueda dar contenido a las sesiones de la comisión en sus sesiones permanentes. Diputada, no sé, pero mire, el punto del 6 de la orden del día dice información sobre la recepción de la iniciativa de ley de ingresos y paquete económico para el ejercicio fiscal 2020. No habla ahí de lo que es el dictamen. No te preocupes, la ley nos obliga a tratarlo, diputado, y te aseguro que nosotros podemos en sesión y obviamente vamos a estar pendientes de tus temas, ya quedan asentados en el acta para que no tengas ninguna duda. De todas maneras, la ley nos obliga a dictaminar y a sacar los temas, y sobre todo los temas que tú comentas ya quedaron asentados y le damos seguimiento en la orden del día. No te preocupes, nosotros incluimos lo que sea necesario. Gracias. Secretaria, se pregunta a los integrantes de la comisión, en esta consideración de ustedes, el orden del día, solicito a la secretaria consulte si es de aprobarse el orden del día. Se pregunta a los integrantes de la comisión si se aprueba el orden del día. Los que estén porque se apruebe a favor de manifestarlo levantando la mano. Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Señora Presidenta, aprobado. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día es lectura y, en su caso, aprobación de
las actas de reuniones anteriores. Al respecto, me permito señalar a ustedes que tenemos pendiente de aprobar las actas correspondientes a la sesión del 25 de abril, 27 de junio y 16 de julio de 2019. Toda vez que las mismas les han sido distribuidas con anterioridad, solicito a la secretaria consulte si se obvia la lectura de las referidas actas. Con gusto, señora presidenta. Se consulta si se dispensa la lectura de las actas de reuniones anteriores señaladas por la diputada presidenta. Los que estén porque se dispense la lectura, a favor de levantar la mano. Los que estén porque no se dispense la lectura, sírvanse a manifestarse. Señora presidenta, a favor, se dispensa la lectura, diputada presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ahora solicito a usted consulte si es de aprobarse dichas actas. Con mucho gusto, señora presidenta. Se consulta si se aprueban las actas de las reuniones 25 de abril, 27 de junio y 16 de julio de 2019. Los que estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Los que estén porque no se aprueben, sírvanse a manifestarlo. Se aprueban las actas, diputada presidenta. Aprobadas las referidas actas, el siguiente punto del orden del día es la entrevista con el ciudadano José de Luna Martínez para su ratificación como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de empleado superior de Hacienda. Como ustedes saben, el presidente de la República nombró al ciudadano José de Luna Martínez como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitiendo su expediente para su ratificación en los términos del artículo 74, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto y en cumplimiento a lo acordado en la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión suscribimos el siguiente acuerdo que pido a la secretaria diputada Paola Tenorio dar lectura al presente, a la parte medular. Con gusto, señora presidenta. Primero, la entrevista que se refiere a este acuerdo se desarrollará con el siguiente formato. A. La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público presentará al empleado superior de Hacienda sujeto a ratificación, haciendo un resumen de su semblanza curricular. B. El empleado superior de Hacienda realizará una exposición en conjunto hasta por 20 minutos en la que deberá referirse, entre otros temas, al marco legal que rige sus facultades y obligaciones, así como presentar un diagnóstico de la situación que encuentra al momento de su nombramiento. De igual manera, deberá referirse a un plan general de trabajo y acciones que pudiera implementar en el primer año de sus funciones. Segundo, habrá una ronda de intervenciones de los diputados integrantes de la comisión, como a continuación se dispone. Un diputado por grupo parlamentario para formular su pregunta o comentario hasta por 5 minutos. Al concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios, el empleado superior de Hacienda dará respuestas a las preguntas o comentarios hasta por 30 minutos. Las intervenciones serán en orden ascendente de los grupos parlamentarios. Tercero, la comisión, a través de su presidenta, citará al empleado superior de Hacienda y notificará el día, hora y lugar donde se desarrollará la entrevista con los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Cuarto, el presente acuerdo estará en vigor en el momento de su aprobación por la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Quinto, publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Gracias, secretaria. A continuación y conforme al formato aprobado, pasamos, voy a leer antes. Le doy una semblanza que ya todos ustedes también tienen en sus correos de el currículum del ciudadano José de Luna Martínez. Es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, cuenta con maestría en Economía Política Internacional por la Universidad en Alemania y doctorado en Economía Política por la Universidad Libre de Berlín en Alemania también.
En el ámbito profesional, ocupó el cargo de titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2018 a julio de 2019. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero, toda vez que fue especialista líder del sector financiero, economista senior y young del profesional en el Banco Mundial, del 98 a 2018. Director ejecutivo en la Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial y Coordinación Regional y en la Dirección Ejecutiva de Programas y Productos de Financiera Rural, en licencia temporal del Banco Mundial de 2007 a 2010. Director de 1994 a 1997 y asesor del vicepresidente del 91 al 92. Ambos cargos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el ramo de la investigación, dentro de sus publicaciones, destacan 2017 Survey of National Development Banks de Washington y World Bank, entre otras editoriales. Ha sido expositor en múltiples conferencias organizadas por diversos órganos y asociaciones internacionales en el sector financiero, dentro de las que destacan la Asociación de Países de Sudeste Asiático, la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, el Banco de Pagos Internacionales, el Instituto de Estabilidad Financiero, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, cuenta con distintos premios y distinciones por su destacada labor en el sector, dentro de los que destacan el premio del presidente del Banco Mundial a los proyectos más innovadores en 2018, el premio Jacques de la Royce del Instituto de Finanzas Internacionales 2000, la Royce, en el 2000, y el Premio Nacional de Administración Pública en 1996. Como puede apreciarse, el ciudadano de Luna Martínez cuenta con conocimientos, experiencia en materia económica, fiscal y financiera, y después de conocer su expediente, le damos la palabra a nuestro invitado, el ciudadano José de Luna Martínez, para que haga su exposición. Bienvenido, buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes a todos. Diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, señores diputados, señoras diputadas, miembros de la Comisión de Hacienda, señoras y señores. Es para mí un gran honor presentarme ante esta comisión para participar en el proceso de ratificación al cargo que he sido propuesto. Me honra mucho haber sido propuesto como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda por el señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo soy un servidor público de corazón y la oportunidad de poder servir en la Secretaría de Hacienda ha sido uno de los motivos de mayor satisfacción profesional. Me pondré a sus órdenes para responder todas sus preguntas y, en caso de ser ratificado, para dialogar con ustedes todas las veces que sea necesario, que ustedes así lo consideren oportuno, para explicar la evolución de la deuda del país y para explicar cualquier evento, cualquier inquietud que ustedes tengan. En esta breve intervención quisiera enfocarme en tres aspectos. Primero, quisiera compartir brevemente mi visión sobre lo que implica un manejo prudente de la deuda del sector público en México. Segundo, quisiera describir brevemente las responsabilidades de la unidad a la que he sido propuesto. Y por último, quisiera presentarles a ustedes los principales objetivos y acciones que llevaría a cabo durante el primer año de mi ejercicio en caso de ser ratificado. Comencemos con el primer punto. Desde mi punto de vista, el manejo prudente de la deuda del gobierno y del sector público es un elemento imprescindible
para la estabilidad económica del país. De hecho, en los últimos 40 años, México ha tenido episodios en que el manejo de la deuda no ha sido prudente, y cuando ello ha ocurrido, hemos tenido terribles crisis financieras. En 1982, por ejemplo, México se declaró incapaz de pagar los intereses de la deuda externa, y este evento marcó lo que los historiadores llaman la década perdida para México y para América Latina. Y si ustedes se acuerdan, para los que ya habíamos nacido en aquella época, pues veíamos a nuestros padres con enorme ansiedad por la pérdida de empleos, por la pérdida de salario, por la inflación de 3 dígitos, etcétera. En 1994 volvimos a sufrir un problema similar. México se quedó sin reservas internacionales y fuimos incapaces de pagar con nuestros propios recursos los intereses de nuestra deuda. De nuevo, volvimos a tener tasas de interés muy altas, volvimos a tener recesión, volvimos a tener desempleo y un deterioro económico cuyas secuelas hasta el día de hoy vivimos. Es por ello que para mí el manejo de la deuda pública es un elemento imprescindible para la estabilidad económica. ¿Y qué significa un manejo prudente de la deuda? Bueno, significa fundamentalmente 4 cosas. Número 1, significa que el monto de la deuda debe ser no mayor al 50% del Producto Interno Bruto. De hecho, hoy en día se estima que nuestra deuda cierre este año calendario en 45.3. Es decir, que ya no tenemos mucho margen para aumentar nuestra deuda. Si pasamos el umbral del 50%, automáticamente se encienden los focos amarillos y conforme nuestra deuda se vaya incrementando, esos focos de alerta amarillos se convertirán en focos rojos y México podría entrar en una situación de vulnerabilidad extremadamente grave. Por ello, yo creo que la decisión de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de controlar el crecimiento de la deuda, estabilizarla y gradualmente irla reduciendo, es muy acertada. Para mí, otro elemento fundamental del manejo prudente de la deuda pública significa que ésta tenga una buena composición entre deuda en moneda nacional y deuda en moneda extranjera. Actualmente, el 78% de nuestra deuda está denominada en pesos y solamente el restante 22% está denominada en moneda extranjera, como dólares, euros, yenes japoneses, etcétera. Yo creo que esta combinación es adecuada y recordemos que no siempre ha sido así. De hecho, en el año 1994 era al revés. Gran parte de nuestra deuda se encontraba en moneda extranjera y además era deuda de muy corto plazo y por eso pues tuvimos un problema muy grave en ese año. Una tercera característica que debe tener un buen manejo de la deuda es que el plazo de vencimiento de la misma pues debe ser un plazo largo. En épocas anteriores, en el año, por ejemplo, de 1995, toda nuestra deuda tenía un plazo de vencimiento de 7 meses. Es como tener una hipoteca de 7 meses, cuando normalmente pues toda la gente contrata hipotecas de 15, 20 o más años. Para un país tener la deuda en un plazo de vencimiento tan corto significa un problema grave de vulnerabilidad. Hoy en día, afortunadamente, nuestra deuda, la deuda en pesos mexicanos, tiene un plazo de vencimiento promedio de 8 años y la deuda externa tiene un plazo promedio de 18 años. En ese sentido, pues podemos sentirnos cómodos de que tenemos una deuda estable, pero hacia adelante pues también vemos oportunidades para seguir alargando el plazo de vencimiento de la deuda. Y por último, me gustaría comentar pues el costo de la deuda. Un manejo responsable de la deuda
significa que el costo sea pues relativamente bajo. Hoy en día se están destinando aproximadamente 730,000 millones de pesos para el pago de intereses de nuestra deuda. Me parece que en un entorno en el que las tasas de interés en el mundo están bajando, pues tenemos oportunidades hacia adelante para reducir el costo de la deuda. La oficina a la que he sido propuesto tiene muchas responsabilidades. Una de ellas, para mí, una de las principales, o quizá la más importante, es mantener un diálogo con todos los actores, inversionistas, con ustedes, que son los que determinan el uso de los recursos públicos y los niveles de endeudamiento, con las agencias calificadoras y con el público en general, para mantener la confianza. Hoy en día, pues existe confianza de parte de los inversionistas. Recientemente, Petróleos Mexicanos ha salido a los mercados internacionales a colocar deuda y ha habido una demanda de más de 5 veces respecto a los montos colocados. Recientemente también la Secretaría de Hacienda intercambió bonos en el mercado mexicano. Retiramos bonos de corto plazo y otorgamos bonos de mucho mayor plazo, de plazos de hasta 30 años, con rendimientos incluso menores a los que estábamos retirando. Todo ello pues son signos de que existe confianza de parte de inversionistas en los mercados de capital, tanto nacionales como extranjeros, en el gobierno y en la política de deuda. Y ese es uno de los elementos que tenemos que mantener e incluso continuar fortaleciendo. Y para mí, pues, en caso de ser ratificado por ustedes, ese sería mi principal objetivo, mantener la confianza y hacer un buen manejo de la deuda, manteniendo su nivel en los niveles actuales e irlo reduciendo gradualmente y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para reducir el costo del servicio de la deuda. Por último, quisiera comentar cuáles serían hacia adelante algunas otras actividades que yo llevaría a cabo en caso de ser ratificado. Pues muy brevemente quisiera mencionar que para mí sería importante ampliar el acceso de los inversionistas al mercado de deuda mexicano. Hoy en día, pues gran parte de la deuda está en manos de fondos de pensión, de aseguradoras, de bancos, y existen muy pocas opciones para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan adquirir la deuda del gobierno. Tenemos una plataforma que se llama CETES Directo, mediante la cual cualquier persona puede comprar bonos del gobierno, certificados de la Tesorería de la Federación. Sin embargo, esta plataforma pues no tiene la suficiente nivel de masificación entre el público. Y yo creo que hacia adelante debemos aspirar a que México se convierta también en una sociedad de inversionistas, donde todos puedan ahorrar, obtener rendimientos reales positivos y puedan construir un patrimonio. Para mí esta sería, además del buen manejo de la deuda, uno de los objetivos que yo estaría buscando. Otro objetivo importante que me plantearía sería desarrollar nuevos productos financieros. En el mundo hoy existe muchísima liquidez, existen muchísimos recursos. A los ahorradores en otras partes del mundo les están pagando 1% de interés y esos ahorradores están buscando dónde colocar su dinero. Particularmente los ahorradores quisieran colocar su dinero en instrumentos que les garanticen que el dinero se va a utilizar pues para buenos fines, por ejemplo, para la construcción de obras con un alto impacto ambiental. México podría, yo creo, en el futuro empezar a emitir bonos verdes, es decir, instrumentos que permiten a los inversionistas tener la seguridad de que el gobierno utilizará esos recursos para obras que tengan un alto impacto ambiental. Los inversionistas son cada vez más sofisticados, más demandantes, y yo creo que del lado de la Secretaría de Hacienda, pues nosotros también debemos responder a ello y debemos innovar, debemos desarrollar nuevos productos para responder a esa demanda, tanto de inversionistas nacionales como extranjeros. Y por último, pues quisiera mencionar
que me honra mucho estar aquí. Me pongo a su disposición para establecer un diálogo de manera regular, para venir aquí las veces que ustedes así lo deseen y para informarles de manera regular pues sobre el estado de la deuda, la evolución de la deuda, los retos que vemos y los objetivos que estamos persiguiendo. Muchas gracias. Gracias, ciudadano de Luna Martínez. A continuación, conforme al formato aprobado, pasamos a las intervenciones de los diputados y en este sentido tiene el uso de la palabra por el Partido Verde, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Antonio Ortega. Bienvenido, doctor de Luna Martínez. Comparece usted para solicitar el beneplácito de esta soberanía para desempeñar un nuevo encargo en sustitución de Gabriel Llorio, quien se convirtió en subsecretario de Hacienda, sucediendo a Arturo Herrera, ahora titular de esa dependencia. Quiero recordar su paso como titular de la Unidad de Banca de Desarrollo. El doctor Herrera, Llorio y usted anunciaron hace pocas semanas un plan contracíclico de respaldo al deterioro de la economía mexicana de más de 400,000 millones de pesos. El 29 de julio se dieron a conocer iniciativas de crédito y consumo, 6 acciones. Les cito algunas. El crédito de consumo a través del Fonacot, que otorgaría 1.200 millones de créditos para los trabajadores con el fin de que pudieran pagar útiles escolares y uniformes. También expresó que la Sociedad Hipotecaria Federal lanzaría en la primera semana de septiembre créditos hipotecarios para trabajadores con ingresos mixtos. Para las pymes se expuso que tanto Nafin como Bancomex abrirían nuevas líneas de crédito y programas de garantías para apoyar a más de 130,000 pequeñas y medianas empresas, así como 370,000 micronegocios con una derrama esperada de 270,000 millones en los siguientes meses. Otra de las acciones que anunció consistían en agilizar los créditos de Nafin y Bancomex, particularmente a los contratistas de petróleos mexicanos y proveedores del gobierno federal y a los proyectos de los sectores de energía y minería que tenían dificultades para cobrar sus capitales invertidos en proveeduría. Anunció que mediante el FIRA se beneficiarían a más de 500,000 productores del sector agroalimentario con un financiamiento hasta por 50,000 millones de pesos. Plan de rescate que prácticamente nadie criticó de manera negativa. Frente al reconocimiento que había un faltante de lo estimado de ingresos fiscales cercano a los 200,000 millones de pesos y frente a la reconocida desaceleración de la economía en México, el plan que ustedes presentaron fue oxígeno puro para la economía mexicana. Y hasta el momento, ni usted, ni Llorio, ni Herrera, ni el presidente López Obrador han tomado la decisión responsable y prudente de informar cómo se operó, qué objetivos y metas se alcanzaron y los primeros impactos que pudieran haber
de esta medida. Preocupa que el gobierno no tenga fe en sus proyectos, y lo cierto es que el PIB en el año que termina sigue a la baja, y el PIB proyectado para el próximo año, de acuerdo a los criterios generales de política económica que vamos a discutir en los próximos días, tampoco alienta crecimientos importantes. ¿Qué ha pasado, señor subsecretario? No hay información, y si usted no la va a dar ahorita, me parece que es una falta que no se la hayan informado al pueblo de México. Una pregunta más. Tiene que ver con la facultad que tendrá de instrumentar las políticas de captación de recursos en los mercados de dinero y de capitales. Mediante el comunicado 081, la Secretaría de Hacienda el 4 de septiembre describió un intercambio histórico de bonos donde México realizó la primera permuta cruzada y logró mejorar el perfil de vencimiento de la deuda. Con esta operación se cancelaron deudas de corto plazo por 70,350 millones de pesos con vencimientos en el 19, 20 y 21, y se sustituyó por deuda con vencimientos en el 22 y hasta el 50. En el detalle de la operación, ¿nunca informaron ustedes cuánto se tuvo que pagar de premio por la cancelación anticipada? Se habla de una recompra a tasas de interés del mercado, pero nunca establecieron cuánto fue el monto de castigo para la contratación de deuda o el traslado de esta deuda a largo plazo. Lo mismo frente a la subasta adicional de colocación de valores gubernamentales, se informó que la demanda de esta colocación fue de 104,000 millones de pesos, con vencimientos entre el 2022 y 2050, lo que supera el monto de lo cancelado, y nuestra preocupación es que parecería que ustedes solo están pateando el bote. El presidente, en su campaña de promoción del primer informe y cuanta oportunidad y ocasión tiene, jura y perjura que el país no ha crecido en deuda. Usted mismo ahorita acaba de plantear que una de sus políticas prioritarias es evitar que la deuda del país crezca más allá del 50% del PIB. Pero es obvio que estamos pagando más intereses porque ustedes no tienen condiciones, no tienen recursos. Si no completan el gasto, menos para pagar la deuda, y quisiéramos que también informara el aumento del costo del servicio de la deuda. Finalmente, subsecretario, una última pregunta. En la propuesta del Ejecutivo del paquete económico se eleva el impuesto sobre la renta al ahorro, el impuesto del ICR al ahorro. La tasa pasará a ser del 1.4 y viene del 0.6. Concluya, diputado. Concluyo. Esto significa que el ahorrador que compre CETES y bonos al gobierno federal y en cualquier instrumento tendrá una tasa real menor competitiva al restar al rendimiento nominal, la inflación, el ICR, el nuevo ICR y las comisiones bancarias. Comparte conmigo que es profundamente injusto ensañarse sobre el ahorro. Concluya, diputado, cobrándoles por una favor. tasa más alta a los contribuyentes cautivos. Quisiéramos, señor subsecretario, que pudiera informar sobre estos criterios y las preguntas que he formulado. Gracias. En este momento tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias, diputada presidenta. Con gusto saludo al doctor José de Luna Martínez. Bienvenido, doctor de Luna, a esta Cámara de los Diputados en una reunión varias veces pospuesta, aclarando que no por voluntad de las diputadas y los diputados que integramos esta comisión, pero finalmente estamos aquí.
Hemos escuchado, conocemos su currículum, de su formación y los reconocimientos tanto nacionales como internacionales que ya se han dado cuenta aquí, y eso se lo reconocemos. Entrando en materia, doctor de Luna, sabemos y tenemos el conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha venido colocando deuda, tanto en el mercado internacional como en el nacional, y esta ha tenido una buena recepción por parte de los inversionistas. Esto nos estaría indicando que hay confianza en México y que hay confianza en el gobierno de la República, en la presente administración. De igual forma, la Secretaría de Hacienda también ha informado que está actuando dentro de los límites de endeudamiento aprobados en el paquete económico 2019 y en línea con el Plan Anual de Financiamiento 2019. Además, dicho Plan Anual de Financiamiento está orientado a un desarrollo incluyente con estabilidad fiscal que permita reducir la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto. En ese sentido, me gustaría preguntarle, doctor, dada la situación económica y financiera internacional, ¿cómo se ajustará la política de deuda del Gobierno de la República? Segundo, ¿qué están planteando para el paquete económico 2020 al respecto? Y por último, en el tema de la situación financiera de Petróleos Mexicanos, que tanto se ha hablado, se ha escrito, se ha mencionado, los criterios generales de política económica 2020 señalan que existe el riesgo de un mayor deterioro en la calificación crediticia de Pemex, con su posible contagio a la deuda soberana del país. Me gustaría, ojalá nos pueda usted explicar con mayor detalle cuál es este riesgo, si realmente lo ve, si existe, las implicaciones para la hacienda pública y cuál es la situación real que usted analiza de Petróleos Mexicanos a la luz de la recompra de su deuda por $5,000 millones. De antemano, por sus respuestas, muchas gracias, doctor. Gracias, diputado. Enseguida damos el uso de la palabra al diputado Pérez Negrón del Grupo Parlamentario del PES. Muchas gracias, diputada presidenta. Bienvenido, doctor, a esta comisión. Sin duda, con la propuesta que hace el presidente de la República, se viene a fortalecer el equipo técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que además de que ha demostrado en el envío de los precriterios de política económica 2020 que habrá una línea de mucha responsabilidad, de mucha disciplina, sin duda el reto no es simple. Los saldos de la deuda que históricamente se han venido incrementando, hoy nos implica tomar decisiones estructurales que iniciaron con el planteamiento y el compromiso cumplido del presidente de la República y quienes lo acompañamos en esta coalición Juntos Haremos Historia, de establecer el superávit primario, lo cual técnicamente también sabemos que no es suficiente en un momento dado para garantizar el no incremento de los saldos de la deuda, más aún si los porcentajes de crecimiento económico no se encuadran dentro de las proyecciones y los propios objetivos. Desde el grupo parlamentario al cual yo represento, tendríamos dos inquietudes fundamentales. La primera es, ¿cuál sería la tónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en caso de que obviamente no se pudiese consolidar la meta de crecimiento que tenemos para el 2020 y que eso sin duda, pues obviamente podría incrementar la relación deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto y incrementaría sin duda, por supuesto, el propio costo de la deuda. La segunda sería, ¿de qué manera pretende la Secretaría
llevar la relación con las calificadoras internacionales, sobre todo a partir de una línea de confrontación que además ha sido abonada mediáticamente más allá de la vertiente técnica y que por supuesto eso genera nerviosismo en muchas de las instancias que pretenden invertir en el país. Y por último, si tuviésemos en un momento dado que establecer una mecánica de contención de los requerimientos financieros del sector público para lograr la estabilidad que necesariamente tendrá que generar el país para poder seguir abonando en la línea del desarrollo que ha planteado el presidente Obrador, ¿en qué nivel de agresividad tendríamos que establecer la política en materia de crédito público para poder alcanzar los objetivos? Por su atención y sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación le damos la palabra al diputado Higinio del Toro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, diputada presidenta. Reiterar la bienvenida al funcionario de Hacienda José de Luna Martínez. Expresarle, funcionario, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de nuestro coordinador parlamentario, que por un motivo de una reunión ya agendada no está aquí, el diputado Tonatio Bravo Padilla, le envía un cordial saludo y me pide que por medio de mi interlocución pudiéramos plantear algunas dudas que nuestro grupo parlamentario tiene con respecto al área que usted está desempeñando. Hemos dicho aquí en esta comisión una y otra vez que desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos extendido votos de confianza, sobre todo en esta área, a los funcionarios mayores de Hacienda. Ahí están las diferentes comparecencias que hemos tenido de todos y cada uno de los funcionarios, porque entendemos la alta responsabilidad que se tiene desde esos encargos. En ese sentido, pues también nos preocupa y quisiera fortalecer estas preguntas con base a algunos conceptos. El primero de ellos, pues es si me permite, en materia de infraestructura. Eso es un tema muy general y yo creo que va a ser constantemente recurrido y lo preguntaremos una y otras veces. En la Administración Federal, el propio presidente de la República ha dicho que priorizará distintos proyectos de infraestructura. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tenemos que preguntarle que si considera que estos proyectos prioritarios de infraestructura del gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor transísmico Salinas Cruz, Coatzacoalcos y el Tren Maya, desde el punto de vista hacendario, tienen esa factibilidad financiera y si pudiéramos detallar cómo sería. Y también, si ya tiene usted información, aparte de estos proyectos que nosotros conocemos de manera general a través de las distintas discusiones que hemos tenido en la presentación de presupuestos, ¿cuáles serán los proyectos de infraestructura adicionales, además de los mencionados, que ya se les dará mayor prioridad durante este sexenio y con qué lineamientos de política crediticia? Por supuesto, también tenemos que preguntar acerca de la inversión la inversión pública y financiera. ¿Cómo va a fortalecer desde el área que usted dirige la inversión pública para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo? Nos preocupa que se aprobó un Plan Nacional de Desarrollo, y si hay que decirlo, Movimiento Ciudadano tuvo serias dudas porque se trataba de un decálogo de buenas intenciones y más una plataforma política que un Plan Nacional de Desarrollo en donde no se cuantifican ni se dicen cómo, ni cuándos, ni por qué. Desde el punto de vista suyo, ¿cómo se fortalecerá la inversión pública para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo? Y por supuesto también, complementario con ¿qué estrategias se implementarán en el Programa Nacional de Financiamiento para poder llevar de la mano la inversión pública y la inversión privada? Finalmente, señor funcionario, con respecto a la deuda pública, yo creo que a todos nos preocupa en particular manera lo que está sucediendo con la deuda pública, y lo dijo usted muy bien, hizo un muy recuento, los que ya tenemos cierta edad, nos acordamos perfectamente lo que significa para este país haber caído en estados complicados en materia de financiamiento como sucedió en el 82 y en el 94. Por eso es menester que si entendemos que la deuda pública en México pasó de representar el 31.5% del PIB en el 2010,
ya en el 2019 representa el 45.8, en términos, digo, que podríamos precisar por medio de usted. En ese sentido, tenemos que preguntar qué estrategias se llevarán a cabo para el financiamiento en el mercado interno para lograr el objetivo de aumentar la deuda interna como porcentaje de la deuda total, y también cuáles son las prioridades dadas en el manejo de operaciones de la deuda pública interna y externa del gobierno federal. Por su atención, gracias, y reiterarle a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nuestro voto a favor en su nombramiento y siempre dispuestos a colaborar en materia hacendaria con lo que sucede en el país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado del Toro. A continuación, le damos el uso de la palabra al diputado Fernando Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido, doctor, a esta Cámara de Diputados, a esta Comisión de Hacienda. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los nombramientos más importantes de la Secretaría de Hacienda. Manejar la deuda pública del país es algo que nos preocupa a todos, considerando los niveles de endeudamiento que tiene el gobierno federal y la situación que ya se ha venido comentando aquí de las empresas productivas del Estado, y también porque es un área que es parte fundamental del FONADIN, que es un fondo que maneja recursos importantes de las carreteras concesionadas federales, que permite detonar la inversión pública a través de asociaciones públicas privadas. Entonces, en ese sentido, doctor, nos gustaría que nos comentara algunas cuestiones, que nos aclarara algunas dudas que tenemos en el grupo parlamentario del PRI, sobre todo con la información que se ha presentado en el paquete económico. Y una es sobre el saldo de los requerimientos financieros del gobierno. En el paquete económico se estima que vamos a cerrar más o menos en lo que comentó usted aquí, de 45.3 como porcentaje del PIB. Y aquí la duda es que también en el documento de Criterios Generales de Política Económica se menciona que dado que no se llegó a la estimación de ingresos, o no se va a llegar a la estimación de ingresos para este año, se van a utilizar alrededor de 128 mil millones del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Dado que ese fondo consolida en los requerimientos, ¿por qué no está incrementando el nivel de endeudamiento en los requerimientos que están presentando en el documento de precriterios? Y ligado con este tema de los requerimientos, nos preocupa en el grupo parlamentario del PRI que, dada la estimación optimista que tenemos tanto para el crecimiento económico del próximo año, que está entre 1.5% y 2.5%, el puntual de 2%, y la estimación de la plataforma petrolera, que trae un crecimiento significativo para el próximo año, hay algunos analistas que estiman que esto puede estar sobreestimando los ingresos del gobierno en alrededor de entre 135,000 y 150,000 millones. Esto nos llevaría a que el próximo año pues, tendríamos que tomar también del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios pues la cantidad que no lleguemos, si en el peor del escenario 150,000 millones, también afectando los niveles de los requerimientos financieros del gobierno, y si no tenemos crecimiento económico, pues el saldo en relación al PIB pues va a crecer de manera significativa, pudiendo pasar arriba del 50% que usted nos mencionó como crítico en los niveles de endeudamiento para nuestro país. Entonces, si nos pudiera aclarar un poco, si no están viendo ese riesgo ustedes del lado de ingresos y cómo lo están contabilizando, porque no lo vemos reflejado en los precriterios generales de política económica. Dos, preguntarle cuáles serían las consecuencias de que una segunda calificadora le quitara el grado de inversión a Petróleos Mexicanos, a la empresa productiva del Estado. ¿Cuáles serían las consecuencias en materia de tasa de interés
si no vieron ya en esta colocación que ha incrementado los puntos bases de premio adicionales que ha tenido que pagar Petróleos Mexicanos sobre lo que viene pagando el soberano. Si no identificaron ya un crecimiento en ese premio adicional, dado estas disminuciones de las calificaciones, y cuáles serían las consecuencias de que otra calificadora le quitara el grado de inversión, porque entonces sí ya entraríamos en una situación de considerar pues bonos o crédito no deseable por parte de la empresa productiva. Y el último cuestionamiento es cuál va a ser la política que va a llevar a cabo su unidad respecto al Fonadín, si tienen pensado incrementar las asociaciones público-privadas. Muchas gracias. Gracias, diputado Galindo. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Ceci Patrón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Sea muy bienvenido, doctor José Luna de Luna Martínez, a esta Cámara de los Diputados. En Acción Nacional tenemos algunas dudas y por supuesto preocupaciones, como muchos en México, por el tema en materia económica. Queremos saber cómo recibió o cómo le entregaron esta unidad. ¿Qué áreas de oportunidad ustedes encuentran en esta unidad? También quisiéramos conocer un poquito más de su plan de trabajo, que también nos puede ser enviado. Y también pregunta expresa, ¿qué medidas tomarán para detener la degradación crediticia de la nota soberana de México y de las empresas productivas del Estado como Pemex y CFE? Estas son las dudas que queremos, y también quisiéramos, doctor Luna de Martínez, comentarle que quisiéramos esta comisión que cuando requiramos de ser atendidos, de ser recibidos, cuando tengamos temas de esta unidad de crédito público podamos serlo, porque muchas veces tenemos este encuentro, se da el voto de buena voluntad y posteriormente no volvemos a tener ningún contacto, y creo que eso nos aleja, y creo que tiene que haber una comunicación permanente entre la Cámara de los Diputados, entre esta comisión y el puesto que ustedes representan. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Patrón. A continuación, le damos el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas noches a todos. Bienvenido, ciudadano José de Luna Martínez. Sin duda el Grupo Parlamentario de Morena acompañará y ratificará en este caso su nombramiento como titular de la Unidad de Crédito Público. El presidente de la República está llevando a cabo medidas en política pública muy importantes, acompañando usted en este caso al titular de la Secretaría de Hacienda, el secretario Arturo Herrera. Sabemos muy bien que van a llevar a buen puerto el comportamiento de las finanzas públicas del país. Sin duda que necesitamos que en el país haya buena estabilidad económica, que el manejo de la deuda que hemos estado comentando aquí en este momento se lleve a cabo de manera responsable, de manera prudente, ¿sí? Que podamos, un momento dado, usted lo comentaba hace rato, que la deuda pública vaya disminuyendo poco a poco. Sin duda que la deuda pública el pago que se genera por esa deuda pública, que aproximadamente usted comentaba 700,000 millones de pesos, nos impacta profundamente en lo que es el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso es muy importante que se vaya trabajando en ese sentido. Preguntaría cuál sería en un momento dado el nivel de confianza que podríamos en un momento dado
tener en este manejo de las finanzas públicas y cómo nos podría usted comentar acerca de la línea de crédito, acerca del Fondo Monetario Internacional, de las coberturas petroleras y el endeudamiento de las entidades federativas. Sabemos muy bien que las entidades federativas arrastran deudas muy altas en algunos casos y que pudiéramos también revisar lo concerniente a las paraestatales de Pemex y CFE. Y respetando lo que es la autonomía del Bancico, que pudiéramos también avanzar en su estudio para un momento dado que la disminución de las tasas que se pronostica que van a ir a la baja nos pueda ayudar en nuestras finanzas públicas. Y que ya siendo titular usted de la unidad de crédito público, nos pudiera un momento dado que pudiéramos apoyar más a lo que es el Banco del Bienestar para apoyar a nuestro presidente de la República en todos los programas federales integrales. Es cuanto. Gracias, diputado Andrade. Para dar respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios, tiene el uso de la palabra el ciudadano José de Luna Martínez. Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias a todos por sus preguntas que reflejan pues preocupaciones muy importantes sobre la deuda pública y sobre el entorno económico del país. La primera pregunta tenía que ver con los programas que anunció el gobierno federal a finales del mes de junio para coadyuvar a la reactivación económica. Son programas que se anunciaron pues hace poco menos de 2 meses. La mayor parte de ellos ya arrancó y de hecho algunos de ellos pues van muy bien. Por ejemplo, el Fonacot está colocando créditos para los trabajadores con las más bajas tasas de interés de mercado y aún así logra una rentabilidad y una sustentabilidad para la institución muy importante. Nacional Financiera también ya ha abierto su programa de garantías de crédito para que los bancos apoyen con financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, y la demanda de crédito y de garantías ha superado mucho nuestras expectativas. En el caso del campo, FIRA y Financiera Nacional de Desarrollo están cumpliendo con el calendario de créditos otorgados en la región sur-sureste del país. Y yo lo que propondría pues es que por separado diéramos un informe detallado, pormenorizado, de todas las 6 acciones que se anunciaron y cómo ellas están cumpliendo con su objetivo. Pues se anunciaron hace apenas 7 semanas, entonces pues justamente estos días hemos estado preparando los primeros informes y yo coincido en la necesidad de que se informe a ustedes y a la ciudadanía sobre el resultado de estas acciones que se están emprendiendo. Pero de la información que yo tengo en este momento, pues es positiva, especialmente en el caso de Fonacot, de NAFIN, de los programas de apoyo a las pymes, de los créditos al sector agropecuario a través de FIRA y Financiera Nacional de Desarrollo, y con gusto pues informaremos de manera detallada. Pues sí, por supuesto, de manera detallada. También se hizo una pregunta sobre el tema de la permuta cruzada que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda recientemente por un monto de alrededor de 70,000 millones de pesos. Yo creo que es una operación muy exitosa, dado que fue la primera vez en la historia en la que se cambian simultáneamente 2 diferentes tipos de instrumentos y además por su monto fue
fue un monto bastante alto, pero además pues se logró intercambiar bonos de muy corto plazo por unos de hasta 30 años que pagaban pues un rendimiento mucho menor. Entonces nosotros lo vimos como una operación bastante exitosa. Hubo también… ¿Tiene a la mano el premio? No lo tengo a la mano, pero con mucho gusto se lo hago llegar por escrito. Con mucho gusto se lo hago llegar. También, pues, había una pregunta relacionada con el crecimiento de la deuda. Sobre este tema, pues yo creo que hay una coincidencia. La deuda nosotros la vemos, pues ya no vemos ningún margen de maniobra para el crecimiento de la deuda. Más bien, lo que pretendemos es estabilizarla y en los próximos años reducir el monto total de la deuda. Anoté también una pregunta relacionada a cómo se irá ajustando la deuda hacia adelante. Yo creo que aquí, bueno, en los criterios generales de política económica, pues ya se ha presentado un pequeño calendario. Quisiéramos ajustar la deuda lo más posible, pero pues lo único que podemos en este momento anunciar pues es que la reducción será de manera gradual. O sea, tampoco pues no tenemos una posición fiscal que holgada de ingresos, pero a lo que sí nos podemos comprometer es a irla reduciendo de manera gradual y también a reducir el costo del servicio de la deuda, porque hoy en día pues las tasas de interés en el mundo, en los principales mercados financieros están bajando y México desde luego debería tomar estas ventanas de oportunidad para reducir el costo de la deuda. En el mercado mexicano, pues el Banco de México también ya llevó a cabo la primera reducción de tasas de interés y si esto llegara a continuar, pues haríamos también operaciones de refinanciamiento de deuda para que el costo final, el costo que hoy en día es mucho, pues se fuera reduciendo de manera gradual. Había también una pregunta sobre petróleos mexicanos y qué bueno que se preguntó sobre este tema porque a nosotros también nos preocupa mucho la situación de la empresa. Hoy en día la empresa pues tiene un alto nivel de endeudamiento. De acuerdo a nuestras cifras, pues estaba en alrededor de 106,000 millones de dólares, una cifra enorme para petróleos mexicanos. El gobierno, pues recientemente hizo una transferencia de 5,000 millones de dólares a la empresa para que ésta redujera el monto total de su deuda. Lo está haciendo y además Pemex logró salir a los mercados de capital en condiciones bastante atractivas. Ofreció bonos en los mercados internacionales por un monto de 7,500 millones de dólares y sobre la mesa tenía ofertas de financiamiento 5 veces más grandes. Pues ello refleja que hay confianza de parte de los inversionistas internacionales en el futuro de mediano y largo plazo de la empresa. Yo creo que hacia adelante lo que hemos visto pues es que primero pues ya existía una diferencia grande, un spread entre los bonos del gobierno federal y los bonos de Pemex, pero este spread después de esta transacción ha empezado a reducirse. Entonces hay un efecto positivo en estas operaciones que ha llevado Pemex en las últimas 2 semanas. Ya empieza a reducirse esa diferencia tan grande que existía entre los bonos del gobierno federal y los bonos de Pemex. Y eso pues es una buena noticia. Hacia adelante, yo creo que con estas operaciones que ha llevado a cabo la empresa, pues tendrá mucho menor presión en el corto plazo, dado que las obligaciones de 2020, 2021, 2022 se han reducido, se han puesto a plazos mucho mayores y esto permitirá que la empresa pueda enfocarse menos en sus problemas financieros y más en incrementar la producción y en incrementar las reservas.
pero creemos que pues estamos muy optimistas en que las acciones que ha llevado a Pemex son un primer buen paso en la dirección de alivio financiero. Se preguntaba también sobre el tema de las calificadoras y ciertamente para nosotros es también una de las principales preocupaciones. Desde luego, pues un escenario en el que se reduzca la calificación del gobierno o de Pemex es algo que nos preocupa y por eso de manera proactiva estamos hablando con todas las calificadoras de manera regular, explicando el programa, las acciones del gobierno federal, respondiendo sus dudas y pues tratando de compartir el mensaje de confianza que nosotros observamos del lado de los inversionistas, quienes hasta ahora pues están financiando al gobierno federal en muy buenas condiciones. Incluso a Pemex, con la última transacción, pues vimos una sobredemanda por los instrumentos de Pemex. Entonces estamos de manera muy proactiva platicando con todas las calificadoras y eso pues esperemos que contribuya a que éstas a su vez pues aprecien mejor los esfuerzos del gobierno mexicano. Había también preguntas importantes sobre el tema de la infraestructura y el gobierno ha sido muy claro en reconocer que la inversión pública y privada en infraestructura es muy baja y no corresponde a las necesidades del país. Y en ese sentido, existe desde la Secretaría de Hacienda una preocupación, pero también de manera proactiva se están empezando ya a diseñar acciones que permitan reducir esta tendencia histórica. De hecho, pues la caída en inversión pública y privada no es algo que haya surgido en los últimos meses. Es una tendencia que ya venimos observando por los últimos, por lo menos 6 años, la caída de la inversión. Y obviamente, pues en términos internacionales, México registra los niveles de inversión pública más bajos como porcentaje del PIB. Hacia adelante, yo creo que habrá varias acciones para revertir esta tendencia y una de ellas pues será alentar mayores asociaciones público-privadas, pero también internamente el gobierno tiene que tener una mayor capacidad para generar nuevos proyectos, para ponerlos sobre la mesa. Hoy en día nuestra capacidad para generar proyectos está muy fragmentada en diversas secretarías, en diversos entes de gobierno y eso pues también ha sido algo que ha hecho que hoy en día, pues como se dice en inglés, nuestro pipeline de proyectos de infraestructura sea relativamente raquítico. Hacia adelante, pues se harán esfuerzos, sobre todo, pues para facilitar asociaciones público-privadas, para permitir que mayor capital, tanto nacional como extranjero, participe en todos los proyectos y se está actualmente discutiendo, analizando una reestructuración del FONADIN. FONADIN es el Fondo Nacional de Infraestructura y hacia adelante este tipo de instituciones será fortalecido para que pueda precisamente coadyuvar en todas las fases al financiamiento de nuevos proyectos, incluyendo incluso la estructuración desde etapas previas, no solamente otorgar recursos, garantías, mitigantes de riesgos, sino también participar en lo que debe ser pues la estructuración de nuevos proyectos. Y ahí pues actualmente tenemos bastantes, estamos en preparación de una propuesta para reestructurar el FONADIN, para darle mucho mayor capacidad de alentar la inversión nacional y extranjera en infraestructura. Hubo también preguntas relacionadas como sobre cómo recibimos
la Oficina de Crédito Público. Bueno, mi antecesor es el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público, y yo creo que él ha dejado pues un buen equipo de trabajo, y más bien lo que yo comentaría es que recibimos un nivel de endeudamiento alto y que nos da pues prácticamente muy poco margen de maniobra. Por ello, yo he insistido en que el mensaje que hemos recibido del señor presidente en términos de no aumentar la deuda es el mensaje correcto. Y además, ese mensaje se lo hemos repetido a todos los inversionistas y a todas las calificadoras. Y hacia adelante, pues tenemos muchísimas áreas de oportunidad. Yo creo que podemos avanzar en reducir el costo de la deuda. También podemos avanzar en la información que se da a conocer a los inversionistas. Desde luego, nosotros de nuestro lado estamos en la mejor disposición de platicar, de dialogar con ustedes, de informarles sobre la evolución de la deuda pública. Y entre las áreas de oportunidad que también vemos es crear nuevos instrumentos financieros, ir alargando el plazo de vencimiento de nuestros principales bonos e instrumentos de captación y lograr un mejor balance que permita reducir el riesgo cambiario, el riesgo de tasa de interés, etcétera, para que la deuda no sea un motivo de preocupación en la política económica. Había también algunas preguntas relacionadas pues con la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, México ha contratado línea de crédito flexible con esta institución internacional. Esta línea de crédito, la que tenemos vigente actualmente, se va a vencer en el mes de noviembre y existe la intención de renovar esta línea de crédito a fin de que la economía mexicana cuente con un mecanismo adicional de blindaje que brinde seguridad a todos los inversionistas y a todos los actores económicos. El Fondo Monetario Internacional ha planteado que hoy en día nuestro monto en la línea de crédito flexible es aproximadamente de 74,000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional nos está pidiendo que reduzcamos ese monto, dado que posiblemente se puedan utilizar recursos en Argentina y en otros países, dado el ciclo de desaceleración económica en el que estamos viviendo. Vamos a entrar en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero existe todo el interés del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, para renovar esta línea de crédito, aun cuando sea por un monto menor. También se hicieron preguntas relacionadas con las coberturas petroleras. Y sobre este punto me gustaría explicar que México, desde hace muchos años, lleva a cabo la contratación de instrumentos que se conocen pues como las coberturas para proteger los ingresos ante una posible caída en el precio del petróleo. Hoy en día, esta operación que lleva a cabo el gobierno federal pues es la más grande en su tipo en el mundo, y por el volumen de operación pues muchos participantes del mercado tratan de conocer información a fin de poder tomar posiciones financieras que les permitan maximizar sus ganancias. Por ello, el gobierno mexicano acertadamente, desde hace muchos años, ha mantenido este tema con muchísima discreción a fin de poder llevarla a cabo en términos financieros favorables para el gobierno mexicano y que no estemos pagando mucho. En ese sentido, pues yo pediría pues que me permitan mantener esa discreción sobre las coberturas petroleras, dado que es un tema pues muy sensible y cualquier información que uno dé a conocer puede mover los mercados, pero sobre todo puede afectar negativamente la posición financiera del gobierno. Entonces, por eso me permitiría discreción en este tema.
Y bueno, por último, se comentaba el tema de las tasas de interés que han ido bajando, se comentó también el tema del Banco del Bienestar, y ese tema para nosotros, desde luego, Banco de Bienestar es un extraordinario instrumento para avanzar en términos de inclusión financiera. Y desde luego, desde la Secretaría de Hacienda, estaremos apoyando la modernización de esta institución de banca de desarrollo, su crecimiento, a fin de que un mayor número de personas en México puedan acceder a los servicios financieros, no solamente de ahorro, sino también de pagos, de crédito, idealmente de seguros, y que en un futuro esta institución pueda ser una plataforma para la distribución masiva de productos y que permitan pues a todos los mexicanos tener acceso a los instrumentos financieros. Creo que he respondido la mayor parte de las preguntas, pero si quedara alguna, pues con gusto la respondo por escrito o de manera bilateral, pues me reúno con ustedes para responder todas sus inquietudes. Muchas gracias. 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 Han concluido las intervenciones acordadas. Hemos escuchado las propuestas de trabajo del titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las inquietudes de los grupos parlamentarios y las respuestas a ellos. Agradecemos a usted, ciudadano José de Luna Martínez, su presencia, y esta comisión deliberará sobre su ratificación y elaborará un dictamen correspondiente, lo que se hará de su conocimiento. En este momento, para despedir al funcionario José de Luna Martínez, hacemos un brevísimo receso para deliberar. Por lo tanto, pido a la diputada secretaria dar lectura a la parte medular del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Primero, la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción tercera del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José de Luna Martínez como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Segundo, tómese la protesta de la ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior. Esa es la propuesta. En consecuencia, esta discusión en lo general y en lo particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, se abre una ronda de intervenciones de oradores a favor y oradores en contra. Solicito a la secretaria registre los nombres de los diputados, de las diputadas y los diputados que deseen intervenir. No hay intervenciones, por lo que en virtud de que se han agotado y no hay intervenciones, de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a la secretaria consultar en votación económica si el asunto fue debidamente discutido en lo general y en lo particular. Por instrucciones de la presidenta, en votación económica se consulta si el asunto está suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señora presidenta, mayoría a favor. En consecuencia, solicito a la secretaria proceder a la toma de la votación nominal en lo general y en lo particular. En este caso, hago un pequeño receso para dar lectura a al documento que manda el diputado
Tonatiu Bravo Padilla el día de hoy. Va dirigido a la de La Voz y dice que por este medio me permito otorgar por escrito mi voto favorable al dictamen por el cual se ratifica al doctor José de Luna Martínez como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior para efecto de que se haga constar en acta. Atentamente, diputado Itzacual Tonatiu Bravo Padilla, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Oficialmente no cuenta, pero quiere que quede asentado en acta. Solo tomé la nota. Así es. En consecuencia, solicito a la Secretaría proceda a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular. Señoras y señores legisladores, se procede a tomar la votación en lo general y en lo particular. Se solicita a cada uno de ustedes que en su turno señale su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Empezando por la izquierda. Por la izquierda. Juanita Guerra Mena, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Aleida Alavés Ruiz, Morena, a favor. Ignacio Benjamín Campos Equigua, Morena, a favor. Alejandra Pani, del Grupo de Morena, a favor. Manuel Gómez Ventura, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Agustín García Rubio, del Grupo de Morena, a favor, y esperemos que sí nos atienda este señor. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Javier Lamarque, Morena, a favor. Marco Antonio Medina Pérez, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Paola Tenorio, soy Morena, a favor. Patricia Terrazas, del Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Iván Pérez Negrón Ruiz, Encuentro Social, a favor. Higinio del Toro Pérez, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a favor. José Isabel Trejo Reyes del PAN, a favor. Antonio Ortega, PRD, a favor. Carlos Puente, Partido Verde, a favor. Galindo, PRI, a favor. Erika Sánchez, del PRI, a favor. Rigoberto Mares, de Acción Nacional, a favor. Cecilia Patrón, del PAN, a favor. Marco Antonio Andrade Zavala, de Morena, a favor. Lorenia Valle San Pedro, de Morena, a favor. ¿Falta algún legislador o legisladora por emitir su voto? Señora Presidenta, se emitieron 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, obviamente. Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la propuesta de ratificación del ciudadano José de Luna Martínez como titular de la Unidad de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de empleado superior de Hacienda. Pasamos al siguiente punto del orden del día, es el punto número 6 que está desplegado en sus pantallas, que es el paquete económico, que son el trabajo que vamos a hacer sobre criterios generales de política económica, ley de ingresos de la Federación, miscelánea fiscal, ISR, IVA, IEPS, Código Fiscal de la Federación, ley federal de derechos, ley de ingresos sobre hidrocarburos e informe de aranceles y el presupuesto de egresos. Adelante. A esta, como lo había mencionado antes, esta es la línea del tiempo que vamos a seguir y ya la tienen todos también en sus carpetas que les hemos estado haciendo llegar a sus correos oficiales. Adelante. Y esa es la propuesta de calendario que también ya todos deben de tener en sus cuentas
Obviamente lo acordamos dentro de la Junta Directiva, que vamos a estar recibiendo las propuestas y considerando la propuesta del diputado Carol Altamirano, donde iniciaríamos con la comparecencia para ver los criterios de política económica por parte de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la jefa del SAT. Y de ahí vamos a estar a lo mejor recorriendo o acomodando algunas fechas, pero para no retrasar los trabajos, esta es la propuesta que se hace en esta mesa para la aprobación del calendario en lo general, y ya lo vamos afinando en cuanto tengamos las propuestas de ustedes. También se quedó en que los diputados pueden enviar propuestas de ponentes para las mesas en las que vamos a estar trabajando para correrles de manera formal las invitaciones y que acudan a los trabajos de las mesas que vamos a estar abriendo para ir deliberando lo que vamos a dictaminar al 20 de octubre en el dictamen que sale de la Ley de Ingresos de la Cámara de Diputados. Pongo a consideración de ustedes la aprobación del calendario y el análisis de trabajo de la del análisis del paquete, del calendario del análisis del paquete económico. Pido a la secretaria tome la votación de este punto. Sí, diputado Altamirano. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, lo platicamos en la Junta Directiva. El tema es la aprobación del calendario de trabajo para el análisis del paquete económico, y que la propuesta que ha considerado la Junta Directiva es que lo aprobemos en lo general y que en lo particular la Junta Directiva haga los ajustes necesarios para el mejor desarrollo de las actividades de la comisión, ¿no? Nada más que sea en esos términos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Queda sentado en el acta y solicito a la secretaria someta a la votación el calendario de trabajo para el análisis del paquete económico 2020 con los cambios efectuados en esta consideración de ustedes de que se aprueba en lo general con dependiendo de la agenda de los funcionarios fiscales y de las propuestas que ustedes hagan para las invitaciones a los trabajos de las mesas. Está a consideración de ustedes el calendario de trabajo para el análisis del paquete económico 2020. Los que estén porque se apruebe, sírvanse a manifestarlo. Los que estén porque no se apruebe, sírvanse a manifestarlo. Aprobado el calendario de trabajo para el análisis del paquete económico 2020, señora presidenta. Gracias, diputada. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del segundo informe semestral de la Comisión del primer año del ejercicio de la 64 legislatura. Al respecto, me permito comentar a ustedes que la Junta Directiva de la Comisión acordó elaborar y presentar a ustedes este informe semestral en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 150, numeral 10, 158, numeral 3 y 165 del reglamento de la Cámara de Diputados. Este segundo informe semestral abarca del 1 de marzo al último día de agosto del presente año. Contiene, entre otras cosas, datos generales, junta directiva e integrantes de la comisión, relación de iniciativas, minutas y proposiciones de puntos de acuerdo y estado de que guardan, número de reuniones, relaciones de reuniones con servidores públicos, en síntesis, todo lo relacionado con los trabajos realizados. Por lo anterior, solicito a la secretaria consulte si está de aprobarse el mismo. Sí, diputado Marco Antonio Andrade. Me gustaría
dejar precisado en este punto, en el informe semestral, que hay muchas que como comisión hemos tenido y se está reflejando que hay un poco de atraso, porque hay 11 minutas pendientes de dictamen, de 15 que han sido turnadas, 248 iniciativas pendientes de dictamen, de 266 turnadas y 7 proposiciones pendientes de dictamen. Aparte de que existe la minuta que expide la ley de austeridad, la minuta que combate la facturación falsa, que pues lo vamos a revisar, y aparte, lo cual el informe no lo está reflejando. También en su página 45 se señala que existe la recepción de 28 documentos de la Secretaría de Gobernación, Conagua, la Secretaría de Salud y otras instituciones que nunca fueron compartidos a los miembros de esta comisión. Es nada más para dejar precisado esto. 3 precisiones, diputado, nada más. La de austeridad se va a discutir en Comisiones Unidas, que ya tiene usted la convocatoria para el día 1 de octubre. La de delincuencia organizada todavía no nos la turnan. Y la tercera, tienen todos los documentos de las iniciativas en su correo. Seguramente tenemos algún error entre a lo mejor su correo o que nosotros en la comisión no tenemos su correo de manera correcta porque no lo tiene usted en sus documentos. Pero sí lo revisamos para que tenga usted, porque hay hasta un resumen de las iniciativas que están distribuidas. Solo la precisión y tomamos nota. Se ha trabajado lo de la Junta Directiva y se ha acordado que se trabaje en las iniciativas para que me hagan el favor de filtrarlas. Nuevamente lo reitero. Lo anterior, si no hay algún otro comentario, solicito a la secretaria consulte si es de aprobarse el informe. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a los integrantes de la comisión si se aprueba el informe semestral. Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Los que estén porque no se apruebe, favor de manifestarse. Diputada presidente, aprobado el informe semestral. Gracias, diputada. Aprobado dicho informe semestral, se remitirá a la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos para los efectos procedentes. El siguiente apartado es el relativo a la aprobación del programa anual de trabajo de la comisión correspondiente al segundo año del ejercicio de la 64 legislatura. Al respecto les comento, este programa plantea de manera general las actividades que se realizarán la comisión en un calendario mínimo de reuniones a que estamos obligados, lo que no significa que no pueda haber más actividades o reuniones que las que aquí señaladas. Dicha propuesta fue revisada y enriquecida por la Junta Directiva de la comisión y distribuida a todos ustedes para su conocimiento. Pregunto a ustedes si tienen algún comentario al respecto. Sí, Pani. Presidenta, nada más para comentarle que en el segundo periodo ordinario de sesiones del 2020, creo que está mal el calendario que pusieron. Voy a poner un ejemplo, el día 28 ustedes lo tienen el lunes y al checarlo aquí es el martes. Entonces yo creo que están cambiados los días nada más. A lo mejor sí va a ser el 28 la primera sesión, pero lo marcan ustedes los lunes y aquí, y así todo el 2020, está así. De acuerdo, lo revisamos, Pani. Sí estuvimos haciendo movimientos precisamente para ajustarlo, lo estamos, de hecho con los comentarios de hoy de Junta Directiva se va a ajustar y les pasamos para que por favor nos hagan los comentarios correspondientes. Te agradezco tu propuesta. Gracias, presidenta. Gracias a ti. Al no haber otro comentario, pido al secretario a la secretaria someterlo a votación.
Con gusto, señora presidenta. Está a consideración de ustedes el programa anual de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al segundo año del ejercicio de la 64 legislatura. Los que estén porque se apruebe, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén porque no se apruebe, sírvanse a manifestarlo. Aprobado el programa anual de trabajo, diputada presidenta. Gracias, secretaria. El siguiente apartado es la declaración de la comisión en reunión permanente para el análisis y discusión de la Ley de Ingresos y Paquete Económico. Me permito informar a todos ustedes que en la reunión previa que tuvimos los integrantes de la Junta Directiva de esta comisión, se acordó que toda vez que el trabajo consiste en la dictaminación de la Ley de Ingresos y el Paquete Económico, y además dictámenes que los grupos parlamentarios están considerando impulsar, es procedente que a partir de este momento declararnos en reunión permanente, de conformidad a lo que establece el artículo 171 del reglamento de la Cámara de los Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Por lo tanto, solicito a la secretaria consulte dicha propuesta. Con gusto, diputada presidenta. Se consulta si esta reunión ordinaria de trabajo se declara en reunión permanente en términos de lo establecido en el artículo 171 del reglamento de la Cámara de Diputados. Por lo que estén porque la comisión se declare en reunión permanente, sírvanse a manifestarlo. ¿En sesión qué dije? Perdón. En reunión, en sesión, perdón. En sesión, es que sí, perdón, aquí dice reunión, pero sí, me fui con esto. Los que estén porque la comisión se declare en sesión permanente, sírvanse a manifestarlo. Los que no estén de acuerdo porque la comisión se declare en sesión permanente, sírvanse a manifestarlo. Aprobado, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Pasamos a nuestro último punto del orden del día, que es los asuntos generales. Pregunto a ustedes si existe algún asunto general que desee tratar. El diputado Carol Altamirano. Muchas gracias. Presidenta, de manera muy breve, nada más para darle la bienvenida a un compañero, al diputado Iván Arturo Pérez Negrón, que se incorpora a la Junta de Directiva. Bienvenido. Sabemos que tu voluntad, tu capacidad de trabajo y la prudencia de tus propuestas va a ayudar a los trabajos de esta comisión. Eso es uno. Segundo, lo platicamos en la Junta Directiva sobre la necesidad de establecer, por eso le expresamos de manera pública, una mesa técnica con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del SAT, con la Comisión de Hacienda, a efecto de poder resolver las observaciones, las propuestas y las dudas que tengan los diputados. Muchas gracias. Solo preciso que el diputado Pérez Negrón ya era parte de nuestra comisión, solo que ahora en lugar de integrante pasa a ser secretario de la Comisión de Hacienda. Bienvenido. Y de conformidad a lo aprobado en esta reunión, se decreta un receso y se notificará a ustedes oportunamente la continuación de la presente reunión. Muchas gracias, buenas noches a todos y no se preocupen, él sabe que la presidenta es de Partido Acción Nacional.